todo lo que Él ha hecho en mí, decía la alabanza, ¿cierto? Había de tantos años que la cantamos, había algo ahí que decía que la estábamos cantando y podía meditar en aquí, decía, ni las voces de millones de ángeles podrían expresar mi gratitud. ¡Wow, hermano! Realmente ese es el nivel de agradecimiento es el que tenemos nosotros por lo que Él ha hecho, porque Él nos ha alabado, nos ha salvado, que aún ni las voces de millones de ángeles podrían expresar nuestra gratitud a Él. Que el Señor nos ayude, hermano. Y más adelante la alabanza decía otra verdad, que nosotros solamente podemos, es que no existen las palabras, pero si pudiéramos encasillarla en una para agradecer o retribuir, es viviendo para la gloria del Señor. Y algo como eso es lo que vamos a seguir hablando hoy. Dice la palabra del Señor, póngase en pie. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2, hermano, por favor. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí nomás, hermano, hasta el 2. Hasta el 2. ¿Cuál es la ofrenda y el sacrificio que sube como olor fragante delante de Dios? El entregarse a sí mismo, como lo hizo Jesús. Veníamos hablando en la vez anterior acerca de ser imitadores de Dios. Y estuvimos viendo, ¿se acuerda? Que nosotros tendemos a ser imitadores o a copiar tanto el carácter como las conductas de aquellas personas con el cual nosotros nos rodeamos. ¿Se recuerda el domingo anterior? Pero el Señor, al contrario de esto, nos llama a ser imitadores. Y estuvimos viendo el significado de imitar y es copiar, en resumidas cuentas, a otros. Entonces el Señor nos está invitando en esta mañana a ser imitadores, a copiar su carácter y su conducta, pero a copiar e imitar también lo que la Escritura nos está diciendo en el versículo número 2, es a copiar y a imitar su amor, a imitar su carácter, su santidad. Amén. Y en la versión PDT dice, así que sean. Ese sean, esa no es una invitación a considerarlo si es que nosotros lo queremos hacer o tenemos la voluntad de hacerlo. Cuando la palabra del Señor dice, sean imitadores, está allí dando una orden, está dando una instrucción clara. Sean. Está manifestando Dios un deseo de que eso se lleve a cabo. Sean imitadores de Dios, pues ustedes son hijos amados. Y allí Él da el motivo por el cual nosotros debemos ser imitadores de Dios. Y es que nosotros somos sus hijos amados. Por eso debemos imitarle. Sigan el camino del amor, así como Cristo amó y ofrendó su vida por nosotros cuando un sacrificio voluntario. Sigan el camino del amor así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros, como un sacrificio voluntario cuyo agradable olor sube a Dios. ¿Cómo es ese sacrificio? ¿Obligado? No, Jesús es voluntario. Amén. Hermanos, si usted y yo somos creyentes, si decimos ser un discípulo de Cristo, lo que Dios pide de cada uno de nosotros
es que vivamos, o como en otras partes de la Escritura dice, andemos para imitarle, para copiar su carácter. Si usted y yo nos podemos hacer una pregunta hoy día, ¿cómo quiere Dios que yo sea? Bueno, miremos a Cristo. Amén. Y allí vamos a ir comparando nosotros, y es el estándar, como decíamos la semana pasada, con el cual nosotros debemos medirnos en nuestro carácter, en nuestra conducta y en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de andar, de desarrollarnos en este mundo, como dijimos la vez anterior, lleno de maldad, lleno de malas conductas, lleno de malas costumbres. Es que debemos imitarle, porque Él es quien lo pide. Aquí el que pide que seamos imitadores de Dios no es el pastor, no son los hermanos que predican ni enseñan. Aquí es el que demanda esto, es Dios. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a responder al llamado que Dios nos está haciendo? Consideremos la magnitud de lo que esto significa. Dios está demandando de cada uno de nosotros que seamos imitadores de Él. Que a veces nosotros como personas demandamos que nos imiten o que copien ciertas cosas de nosotros, hermanos. Y hay gente que lo considera y se esfuerza por imitar, por copiar la vida de otros. Pero no, hermano, aquí es Dios haciendo el llamado a que vivamos, a que pongamos en práctica su carácter, su forma de ser. Por eso debemos considerar, hermanos, la magnitud de lo que esto significa. Que Dios nos demande esto, que vivamos como Él, que seamos imitadores de Dios. Así como los individuos incrédulos imitan la conducta y el carácter del mundo, el creyente imitará, como lo decíamos la vez anterior, de forma natural a Dios. Si hay algo que nosotros debemos considerar, hermano, que si Dios vive en cada uno de nosotros, si el Espíritu Santo es quien vive en su vida y en la mía, el vivir y el poner en práctica el carácter de Dios, eso va a ir ocurriendo de forma natural en la vida de un creyente. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros en nuestras fuerzas queremos esforzarnos por tener ciertas conductas, en nuestras fuerzas, o porque nosotros queremos esmerarnos en hacer o trabajar tal área de nuestra vida, en nuestras fuerzas. Pero no, hermanos, cuando hay un hombre, hay una mujer que busca a Dios, que cada día que pasa, el Espíritu Santo va gobernando esa vida, va llenando esa vida. Esa persona de forma natural va a ir evidenciando a Cristo en su vida, su carácter. Amén. Es a esto lo que le podemos nosotros llamar, como lo dice la Escritura, incluso un poco más adelante también en la carta a los Efesios, la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo el hombre va a ser un imitador de Dios? ¿Cómo llegaremos a cada día a ir aumentando nuestro nivel de imitación de Dios? Es a través de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a ser cada día más llenos de Dios? Como lo decíamos la vez anterior, a través de la palabra de Dios, a través de los tiempos de oración, a través de los tiempos de comunión con Dios. Se recuerda que colocábamos el ejemplo de que si nosotros nos desarrollamos durante toda la semana en un ambiente mundano, sin tener esa comunión con Dios, lo más probable es que terminaremos siendo influenciados por ese mundo en nuestra vida.
Por tanto, debemos hacer lo contrario. ¿Ah? ¿Cómo seremos influenciados del carácter, de la conducta que Dios requiere de nosotros? Teniendo comunión con Él. De forma fiel a aquel que nos salvó. ¿Dios ha sido fiel con usted, conmigo? Amén. Nosotros hemos sido fieles a Dios. Los cristianos deben ser diferentes. Los cristianos deben marcar una diferencia en su conducta en medio de un mundo de maldad. Los cristianos estamos llamados a marcar la diferencia. ¿A través de qué? También de nuestra fidelidad a Él. El cristiano marcará una diferencia siendo fiel a aquel que lo salvó y ha transformado su vida. El creyente debe ser fiel a su Dios. Porque si lo llevamos a cualquier relación humana, ¿a usted le gusta que le sean fiel? ¿Cierto que sí? Pero nosotros estamos dispuestos a ser fieles. Y es que la fidelidad no se lleva a cabo, no se lleva a la práctica cuando conscientemente sabemos que el otro está presente. No sé si lo logró entender. La fidelidad no se lleva a la práctica cuando conscientemente sabemos que el otro está presente. Porque ese tipo de fidelidad puede ser una fidelidad mentirosa. Somos fieles cuando el otro está presente. Podemos aparentar una fidelidad. La fidelidad se lleva a la práctica teniendo conciencia de la presencia del otro. Sí, también. Pero también teniendo conciencia de la ausencia del otro. La fidelidad no tiene que ver con ocasiones temporales. ¿Y qué tiene que ver la fidelidad a Dios con ser imitadores de Dios? Como lo decíamos la semana pasada, nosotros no podemos perder la conciencia ni estar conscientes permanentemente de que Dios es el que habita en nuestro corazón, en nuestra vida. Dios no es alguien que viene y luego se va. Dios permanece en usted y en mí de forma permanente, porque Él es fiel. ¿Cierto? Dice que Él estará con nosotros hasta el fin. Él vive en nosotros. Él no se va, Él es fiel, Él permanece. Ahora nosotros estamos conscientes de que Él está siempre de forma permanente. No al lado nuestro, porque a veces tenemos ese mala creencia, concepto que no, es que Dios me acompaña como que va al lado mío. No, Dios vive en cada uno de nosotros. Vive. Y Él permanece fiel. Pero nosotros olvidamos que Él vive en nosotros. Y a veces asemejamos o comparamos la presencia de Dios o la encasillamos en esto. Está en la iglesia. Está cuando oramos. Es que en la casa yo aparto un tiempo para orar y allí Dios me visita, allí Dios está. No, Dios estuvo antes que oraras y Dios seguirá estando después que tú ores. Dios sigue de forma permanente en cada uno de nosotros. Él permanece fiel. Los que no permanecemos fiel somos nosotros. ¿Por qué? Porque nos comportamos como cristianos, queremos aparentar santidad cuando este mundo
religioso, si lo pudiéramos llamar de cierta manera, nos ha hecho creer que en ciertas ocasiones o en ciertos lugares Dios está. Entonces ahí hay que comportarse como un creyente. Entonces ahí hay que demostrar santidad. Entonces ahí hay que demostrar amor. No, hermano. Si usted y yo queremos ser fieles a Dios, debemos también de forma permanente vivir en santidad, vivir en amor como hijos amados, conscientes de que Él está con nosotros. Amén, ¿me está entendiendo, cierto? Por tanto, la fidelidad no tiene nada que ver con ocasiones temporales. La fidelidad tiene que ver con una conducta constante de amor y devoción a ese que decimos ser o que decimos nosotros amar. Los que tienen alguna relación, ya sea de padre, de madre a hijo o hija, hacia los padres, de esposo, que también viene en Efesios más adelante. Vamos a tratar de saltarnos ese capítulo. La fidelidad tiene que ver con una conducta constante de amor y devoción al otro. O usted ama a su papá, a su mamá, cuando usted solamente los tiene enfrente. Los padres aman a los hijos solamente cuando ellos están presentes. Usted ama a su esposa cuando ella solo está presente. Usted ama a su esposo solamente cuando ella está presente. No, nosotros debemos demostrar ese amor y vivir en ese amor de forma permanente, esté presente o esté ausente. Amén. Si usted y yo decimos amar a Dios y manifestar fidelidad a Él, debemos hacerlo de manera constante. Debemos ser fieles a Dios en medio de la reunión con los santos, o sea, hoy. Pero también debemos ser fieles a Dios en medio de un mundo hostil. Porque el mundo es hostil. El mundo buscará influenciarme. Por eso es importante la comunión con Dios. Por eso es importante cómo está nuestra vida espiritual, hermano. Por eso es importante que no solamente escuchemos la palabra de Dios cada día domingo. Por eso es importante no ausentarse de la reunión con los santos. Por eso es importante que usted tenga y yo tenga la buena costumbre de abrir la escritura en casa, de orar. Usted puede estar en su trabajo y estar orando, meditando en la palabra de Dios. Cuando nosotros ocupamos tiempo en meditar en estas cosas, eso preparará nuestra vida para mantenernos firmes en nuestra fe, aunque nos estemos desarrollando en medio de un mundo hostil. La meditación, el poner en práctica la palabra de Dios, el tener comunión con Dios, es lo único que le hará a usted y a mí mantenernos firmes en medio de este mundo, hermano, en el cual vivimos hoy. Cuando nosotros vivimos de esta manera, podrán venir un sinfín de bombardeos a nuestra mente a través de la gente y el sistema que nos rodea. Pero usted y yo permaneceremos firmes porque tenemos comunión con Dios.
Hermanos amados, ¿cuándo usted ora? ¿Cuándo yo oro? ¿Cuándo estudio la palabra? ¿Cuándo no la estudio? Hermanos, nosotros nos conocemos. Y si nosotros nos conocemos, Dios te conoce y Dios me conoce. Cuando vienen las tormentas, cuando viene todo este hostigamiento, ¿por qué habemos cristianos? ¿Por qué hay cristianos que fallamos, nos caemos? ¿Por qué pecamos? A veces queremos que cuando viene el desastre, ahí recién preparar el techo para que la lluvia, para que el viento no haga daño. Y ya es tarde, hermano. Cuando hemos tenido todo un verano para arreglar nuestras casas, arreglar los techos, hacer un sinfín de cosas, y después llega el invierno y llega la lluvia y viene el desastre, viene la inundación. ¿Sí o no? Que ahí corremos y quedamos todos mojados para arreglar el problema que podíamos haber arreglado mucho antes. Pero cuando hay alguien precavido que se prepara, que está en una constante preocupación para cuando vengan los vientos, para cuando venga la lluvia, no sufrir un desastre, lo más seguro es que cuando venga, esa casa va a permanecer firme y no se va a llover y no se va a inundar, porque hay una preocupación constante. Lo que pasa es que nosotros sufrimos las consecuencias de este mundo hostil y ahí recién queremos arreglar el problema. Y ahí recién recurrimos a la oración. Y ahí recién recurrimos a los reels, buscando uno que me hable y que toque mi corazón y que traiga esperanza a mi vida cuando ya estamos en el problema. Cuando ya hemos caído. Pero si usted y yo permanecemos constantes, cuando venga este mundo hostil, cuando vengan estas cosas, usted y yo vamos a permanecer firmes. Efesios capítulo 5, versículo 1, nos enseña el estándar al cual el creyente debe apuntar en carácter y en conducta. ¿Y cuál es ese estándar? ¿Con quién nosotros nos vamos a medir? Con Dios. ¿Con quién es la comparación? ¿Con nuestros hermanos? Con Dios. Ser imitadores de Dios. El estándar de comparación del creyente es Dios. Al contrario del mundo, cuyo estándar de comparación son otros individuos. Recordemos que imitaremos conductas de cual sea el ambiente en el cual nos desarrollamos, o aquello a lo cual se incline nuestra mente y nuestro corazón. Es por eso que el creyente que constantemente está expuesto a su presencia, la palabra de Dios y a todo aquello que nos lleva a lo espiritual, también la forma natural comenzará a imitar a Dios en su carácter, en santidad, en amor. Y allí podríamos poner todos los frutos del Espíritu. ¿Cómo podemos poner en práctica los frutos del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, amor, amabilidad, templanza. ¿Cómo? Humanamente no, siendo llenos del Espíritu Santo, siendo llenos de Dios. Pregunta en esta mañana, ¿quiere ser usted y yo un imitador de Dios? ¿Lo desea usted? Amén. Segunda pregunta, ¿cuánto tiempo
usted y yo nos exponemos a su palabra buscando comunión con Él. Seamos sinceros en esta mañana. ¿Hace cuánto que usted y yo no abrimos las Escrituras por iniciativa propia? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que no oramos? No porque estoy enfermo, no porque tengo la necesidad de algo, de una enfermedad o una situación difícil, porque allí nosotros oramos. ¿Cuántos tenemos constantemente comunión con Dios a través de la oración? Que el Señor nos ayude. ¿Por qué debemos ser imitadores de Dios? ¿Por qué usted, por qué yo debiéramos ser imitadores de Dios? Porque somos sus hijos amados. Los creyentes deben tratar de copiar a Dios. Esa es la norma. Dios quiere que usted y yo le imitemos, porque somos sus hijos amados. Somos amados por el Creador de todas las cosas. Somos hijos de aquel Rey del universo. El hijo, cuando ve a su padre mostrando amor hacia él, porque los padres demuestran amor a los hijos. Entonces, cuando el hijo ve a su padre mostrando amor hacia él, la tendencia de ese hijo es imitar ese comportamiento. Un hijo que se siente amado y que sabe que es amado por su padre es alguien que va también a amar a su padre, amar a su mamá. No es natural que el hijo demuestre odio cuando se siente amado. Los hijos tienden a imitar esa conducta de amor cuando ellos saben que son amados. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hay un intercambio. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando entendemos el amor de Dios hacia nosotros, la respuesta natural es amor a Dios y amor a los demás. El que es un hijo amado no solamente amará a Dios, sino que amará a su prójimo. ¿Por qué? Porque es la esencia del Dios que vive en nosotros. Amar, el amor. Este versículo nos muestra que el amor de Dios, que impulsa a los cristianos a amar a Dios y a los demás de la misma forma en la cual nosotros fuimos amados. Hermanos, si hay una conducta, si hay un carácter que debe tener el creyente, es amor. Debemos ser
amorosos. ¿Es usted, soy yo, alguien que demuestre un amor constante, no solamente a Dios, sino que a mi prójimo, a mi hermano? Aún aquel que me ha hecho tanto daño. Porque el estándar al cual nosotros debemos compararnos en el amor, Dios. Y Él nos amó cuando nosotros merecíamos ¿qué? La muerte. Y Él nos amó. Y ahora como somos hijos de ese Dios de amor, como suele suceder en la iglesia evangélica, acá le colocan Dios es amor. Más abajito le colocaríamos y yo soy imitador de ese Dios, que es amor y que ama aún a aquel que según yo merece no vivir. Porque amamos y debemos imitar esa forma de amar, que aún cuando merecíamos la muerte, Él nos amó y nos trajo a un lugar seguro. Si saliéramos afuera y le preguntáramos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, si ven este tipo de amor en cada uno de nosotros, ¿cuál sería la respuesta de ellos? Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amar a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo, renunció a su condición de Dios por amor, por salvarte, por tomar mi lugar y tu lugar. Él se negó a sí mismo, renunció a su condición de Dios por amor. De la misma manera, dice el Señor, amen. En este caso, colócales el ejemplo de el matrimonio. Amen a su esposa de esta misma forma. No buscando su propio bien o beneficio, sino el bienestar del otro. Pero nosotros somos egocéntricos, hermano. Nosotros queremos que el mundo funcione a mi forma. Atento todos los que se quieran casar. Y los que están casados también. Pero este versículo nos enseña que el amor de Cristo por la iglesia es el modelo, es el estándar con el cual nosotros debemos amar a nuestras esposas, a nuestros hijos y a aquel que tenemos acá. Porque a los cristianos también les pasa que hay gente que la tenemos acá y masticamos pero no tragamos. ¿O no? Debemos amar como Cristo nos amó. Hermanos, venir a cantar aquí es muy fácil. Bueno, últimamente se nos está complicando más todavía. Pero es muy fácil venir aquí, hermano. Es muy fácil congregarse.
Es muy fácil andar con una Biblia bajo el brazo y parecer cristiano. Parecemos, muchas veces la gente nos identifica, por su forma de vestir. Él es creyente, que te ven caminando camino a la iglesia con una Biblia. Pero si realmente nos conocieran, ¿cuál sería la opinión del mundo de cada uno de nosotros? Por eso, hermano, que el carácter de Cristo fluya a través de nosotros de forma natural. Debemos amarnos unos a otros. Debemos amar también a los demás, a pesar de que muchas veces no colaboren, a pesar de que muchas veces no den motivos para que nosotros los amemos. Pero déjeme decirle que nosotros tampoco le dimos ningún motivo a Dios para que Él nos amara tanto. Y ese es el estándar. Juan capítulo 13, versículo 34. Si me ayuda nuestro hermano Luis. Le estoy dando un mandamiento. No dice le estoy sugiriendo algo. Él acá está diciendo le estoy dando un mandamiento nuevo. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo. ¿Se fija el estándar? No es que yo te amo a mi manera. No es que yo soy así. Tú tienes que aceptarme porque yo, como hay un, así soy. Así soy. No me vas a venir a cambiar. ¿Por qué eres poco amoroso? ¿Por qué demuestras poco amor? ¿Por qué eres tan? Porque así soy. No. Debemos amarnos. Y el amor, hermano, también se demuestra con acciones. Como yo los amé. El Señor dijo, yo los amo y no hizo nada. O los llevó a la acción, los llevó a la práctica. Hermanos amados, las palabras nuestras deben ir acompañadas de acciones. El Señor dice, imítenme, cópienme, amen como yo los amo. Hermanos, me llamó la atención que al momento de identificar las cualidades más inmediatas al momento del llamado a la imitación a Dios, sobresalen la santidad y el amor. La santidad y el amor. Dentro de todas las cualidades a imitar de Dios, si hay algo que debe identificar al creyente y a la iglesia, es la santidad y el amor. Juan capítulo 13, versículo 35, en la versión Reina Valera, por favor, hermano. Juan 13, versículo 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué nos conocerán que somos discípulos del Señor? Si tuvieren amor los unos con los otros. Y subrayé, en esto conocerán que son mis discípulos. Un discípulo es alguien que imita hasta en los gestos a su maestro. En aquellos tiempos, ¿cierto? Estaban los rabinos, los maestros, y tenían sus discípulos.
Y los discípulos de estos rabinos andaban todo el día detrás de su maestro, imitando aún hasta su forma de caminar, de hablar, de actuar, de responder. Hermanos, nosotros somos discípulos de Cristo y debemos andar detrás de Él, imitando su conducta, su carácter, su santidad, su amor, de manera constante. Porque somos discípulos del Señor. Él es nuestro maestro. Hay muchos versículos en la Escritura que nos invitan a imitar a Cristo. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, en versión PDT. 1 Corintios 11, 1. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Pablo no es un ángel que bajó del cielo. Pablo era un hombre. Era una persona como usted y yo, con algunas diferencias, que lo llevaron a decir: sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. ¿Cuántos hoy podríamos decir estas palabras? Lo veíamos el martes en el programa, no sé si alguien lo vio el programa, pero allí había un párrafo que leíamos acerca de la integridad. Y es que el Señor llama a vivir en integridad a todos los creyentes. A todos, usted es creyente, debemos vivir en integridad. Pero todos aquellos que tenemos la oportunidad de estar en este lugar, se les demanda más. No por eso usted que no está en este lugar vaya a relajarse en esto. Pero ¿a qué voy? Que Pablo decía, Pablo que era un hombre íntegro: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Cuántos de nosotros podríamos pararnos aquí y decir: hermanos, imítenme a mí como yo imito a Cristo? Wow. Filipenses capítulo 2, versículo 5. No solamente es actuar, porque la acción es el producto de algo que ya sucedió en el corazón, en la mente del hombre. Piensen y actúen como Jesucristo. Oh, hermano, esto no debe servir para achacarnos, hermano. Esto debe servir para estimularnos a vivir como el Señor. Piensen y actúen como Jesucristo. Es que cada vez que nosotros en nuestro día a día nos vemos enfrentados a diferentes situaciones, nuestra mentalidad es: ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? Y hacer nosotros lo mismo. ¿Qué haría Cristo? Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Hermanos, la pregunta es: ¿cómo podemos llegar a pensar como Cristo? ¿Cómo podemos llegar a actuar como Cristo? ¿Sabe cómo? Siendo buenos discípulos. Y un discípulo invierte tiempo observando y escuchando a su maestro. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, Reina Valera. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Pedro, hablando, se refiere a estos creyentes como el pueblo de Dios en el versículo 9, que deben vivir como siervos de Dios en el versículo 11 en adelante. Pero en el versículo 21, para esto fuiste llamado. Hermano,
Para esto fuimos llamados. El Señor te llamó para sanarte. El Señor te trajo, te escogió para que vinieras a tocar la batería. ¿O no es eso lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para seguir sus pisadas. Hermano, para eso fuimos llamados. Para ser imitadores de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6 en PDT. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda. ¿Está seguro usted y yo que conocemos a Dios? Si hacemos lo que Él nos manda. Alguien puede decir, yo conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en su vida. Pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. La prueba de que andamos bien con Dios es la siguiente. El que dice que vive en Dios debe vivir como vivió Jesús. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda. Alguien puede decir, yo conozco a Dios. ¿Conocemos a Dios, hermano? Que podamos llegar a decir eso, yo conozco a Dios, porque eso significará que estamos poniendo en práctica lo que hemos oído todo este tiempo. Hermanos, fuimos creados para imitar a Dios, lo que no significa que debemos imitar o que usted quiera ser omnipresente, ser omnisciente o ser autosuficiente como Dios lo es. No, hermano. Dios es Dios, es único. Y nosotros nunca podremos llegar a hacer tales cosas. Él es el único. Él es el único Dios verdadero, todopoderoso y soberano. Nosotros somos creados por Él. Somos su creación, pero fuimos creados para imitarle. Y jamás lograremos igualarle, pero sí podemos imitar su carácter y su conducta. El que imita jamás va a ser al que imita. No sé si me entiende. Claro, el original, el verdadero. Usted y yo seremos solo una copia, solo imitadores del verdadero. Satanás quiso ser igual a Dios. ¿Y dónde terminó? Adán y Eva fueron engañados para desear ser iguales a Dios. Y ya sabemos los resultados. No podemos ser iguales a Dios, pero sí podemos y debemos copiar su carácter. Dios nos apartó para que fuéramos como su Hijo. Para eso Dios nos apartó de este mundo hostil, incrédulo, para que fuéramos como su Hijo. Y ese como significa comparación, para que fuéramos como su Hijo. Como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Dios los conocía desde antes de que el mundo fuera creado. Y Él decidió que fuéramos. ¿Como quién? Como su Hijo.
Para eso nos llamó, para que fuéramos como su Hijo. No para que fuéramos igualitos a Jesús en toda su esencia, no, como Jesús. Hay cosas que nosotros deberíamos imitar del carácter de Cristo. Que Dios les bendiga. Póngase en pie. ¿Quiere ser usted un imitador de Dios? Que ese sea nuestro deseo, ¿no? Ese sea nuestro anhelo, nuestro para allá. Para allá vamos. Y que seamos también ejemplo en carácter y conducta. Nosotros, para ser ejemplos para otros creyentes. Que otros creyentes también puedan imitar nuestra conducta, nuestro amor, nuestra vida apartada. Que el Señor nos bendiga. Yo le invito a que usted ore, no me deje orando solo. Ore por su vida, yo oro por la mía, para que el Espíritu Santo siga haciendo este trabajo de transformación en cada uno de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos da de estar aquí en este lugar. Señor, hemos venido a exaltar tu nombre, pero también hemos venido a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra. Señor, qué falto estamos. Reconocemos nuestras carencias. Señor Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo amoneste a nuestra vida en esta mañana, pero también nos impulse, nos ayude a poner en práctica el consejo de tu palabra. Aquí, ninguno de los que estamos aquí en esta mañana somos perfectos y estamos muy lejos de serlo, Señor. Es por eso que nos humillamos delante de ti y pedimos tu ayuda, porque en nuestra fuerza, Señor, es imposible agradarte, es imposible vivir para tu gloria. Señor, por eso pedimos tu ayuda. Señor, que al irnos a casa, que cuando nos vamos a enfrentar la semana, no perdamos la conciencia de que tú estás con nosotros y vives en nosotros. Señor, ayúdanos a hacer luz en un mundo lleno de tinieblas y oscuridad. Ayúdanos, Señor, a buscar más de ti, a buscar la comunión contigo. Si durante la semana no hay un solo día que abramos las Escrituras, que esta sea una semana donde comencemos de forma intencional, Señor, a cambiar nuestros hábitos. Si dentro de la semana no hay un día en que nos arrodillemos a orar, Señor, Espíritu Santo, trae el recuerdo de esta palabra en la semana y vamos allí a buscar comunión contigo. Necesitamos tu ayuda desesperadamente, Señor. Urgente necesitamos tu ayuda. Los tiempos son difíciles, Señor, y sin ti no podemos. Señor, llena nuestra vida, llena nuestro corazón con tu presencia. Por ese deseo, queremos que ese deseo arda en nuestro corazón por ti. Señor, que nos apasionemos por ti, que ese sea el deseo de nuestro corazón. Señor, hemos caído, muchos de nosotros
en una vida religiosa, en una vida de costumbre religiosa. Señor, donde el congregarnos se ha transformado en una tradición, en una costumbre, pero hemos perdido, Señor Jesús, el sentido de estar contigo. Hemos perdido, Señor, el significado en nuestra mente y en nuestro corazón de lo que es estar contigo. Señor, queremos vivir en una comunión constante. Constante, Señor. Reconocemos que hemos fallado, que hemos sido negligentes, que no te hemos buscado, que hemos sido infieles. Hemos sido infieles, pero te damos gracias en esta mañana, porque tu misericordia y tu amor es tan grande con nosotros, que tú sigues siendo fiel y sigues golpeando la puerta de nuestra mente, de nuestro corazón, llamando nuestra atención. Yo aún estoy aquí. Todavía es tiempo de buscarte. Y gracias te damos por esta instancia en esta mañana de poder meditar, Señor, que ya no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos al Creador de todas las cosas. Y ese Dios grande, grande, inmenso y todopoderoso, en esta mañana está hablándonos, porque quiere y nos ama celosamente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermano.